Bien, vamos a hablar el día de hoy de lo que es esta despedida, ¿no? De la era del efecto suelo. En esta nota que estamos con The Race, hacer un análisis de lo que fue una era que nos la pintaban como que iba a ser una de las mejores de la Fórmula Uno, unos cambios revolucionarios, los más grandes del deporte, y que realmente va a pasar, yo creo, sin pena ni gloria en la historia de la Fórmula Uno por el hecho de que, a ver, nos la pintaban, y eso fue lo que yo creo complicó demasiado esta era, ¿no? Que era una era que estaba desarrollada para el espectáculo y una era que estaba desarrollada para que los autos se pasasen, una era para que los coches de Fórmula Uno iban a ser muy parejos, que había temor de lo iguales que iban a ser, y la verdad es que terminamos con dominios tremendos, con coches con más aire sucio que los anteriores. En lo que, bueno, esta pregunta fue un fracaso. Vamos a analizar qué es lo que dice y qué es lo que opino yo al respecto, ¿no? Donde dice que los coches de efecto suelo ya están en camino de desaparición. A ver, ya desaparecen, ¿no? Después de el nuevo cambio de reglamento que va a haber. Y metiéndonos ya al final de esta campaña, como dice acá, nos vamos a meter en el objetivo principal que no se logró y creo que es uno de los que nombré al principio. Porque estoy reaccionando a esta nota en este momento, ¿no? Glenn Freeman, uno de los periodistas de Rey, dice que desde que se prohibió la primera era del efecto suelo en la Fórmula Uno, hemos escuchado durante décadas cómo permitir que los bajos generaran más carga aerodinámica y así el tema del aire sucio no iba a ser un problema a la hora de adelantar coches. Era algo que nos lo vendieron, ¿no? Que como el aire sucio iba a ir más hacia arriba, ya no iba a afectar tanto al coche de atrás, sí iban a poder seguir y sí iban a poder superar, porque ese era el problema de los coches anteriores, que generaban mucho aire sucio, ¿no? ¿Y quienes impulsaron estos cambios? Hablaron maravillas de estas normativas. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Si bien hubo una mejora notable, a ver, en los primeros años, como dice acá, incluso arrancamos el 2022 con una gran carrera que fue entre Leclerc y Verstappen, que se pasaban y se volvían a pasar y se pasaban y se volvían a pasar, y algo que nos daba como la carrera de Jeddah, que decíamos, bueno, si esto llega a durar durante todo el reglamento, va a ser tremendo. Pero solo duró 2 carreras en el que tuvimos un mano a mano entre Leclerc y Verstappen, después no aguantó más, ¿no? Y a medida que fue avanzando el desarrollo de los coches, empezamos a tener cada vez más aire sucio y terminamos con unos niveles similares o superiores a los que terminamos en 2021. Acá dice, el impacto de los cambios de reglamento se atenuaba con el paso de los años, lo que decíamos, ¿no? El tema del desarrollo, rodar cerca era casi imposible. Imagínense lo mal que habría sido si hubiéramos tenido 4 años más con los coches anteriores. Pero tampoco creo que eso deba justificar esta época. A ver, volvemos a lo mismo. Eso es lo que va a pasar. Y con los coches 2026 va también a pasar una vez que empiecen a desarrollar, ¿no? Incluso creo que va a ser peor porque vamos a tener menos succión con los coches 2026 de lo que teníamos ahora. Está bien, ¿van a ser más artificiales los sobrepasos? Sí, hasta que le encuentren la vuelta y todos trabajen de una manera similar. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos drag en la recta, ¿no? Porque vamos a tener no solo DRS en la línea de atrás, que no se va a llamar más DRS, sino un DRS delantero y un DRS que lo pueden utilizar todos, no solo el que está por delante, no solo el que está por detrás a un segundo, lo va a poder utilizar el de delante también. Acá dice, hay otros factores que influyen como la capacidad de los neumáticos para rodar en aire sucio, someterlos a una presión excesiva durante un periodo prolongado. Vale, los equipos recibieron el santo grial de una carga aerodinámica mucho mayor generada por los bajos, pero los coches siguen teniendo alerones grandes y es evidente que las superficies superiores siguen ofreciendo demasiado rendimiento. Diría con suerte que veremos muchas más lecciones de esta época aplicadas a los nuevos monoplazas 2026, pero ya sabemos que suponen un gran compromiso, principalmente destinado a abordar los problemas creados por la nueva fórmula de motores. Claro, a ver, en 2026 lo que vamos a tener que no tuvimos en la temporada 2022 es el desarrollo de motores y cómo van a jugar con la parte eléctrica. Y ya va a ser una Fórmula 1 diferente, ¿no? En la que pasen a ser mucho más dependiente de la electricidad. Va a ser una Fórmula 1 en la que va a haber mucha más gestión. Entonces hay que ver también qué tan agresivo pueden ser y en qué momento. Va a ser mucho más estratégica, eso seguro. El tema de los neumáticos, hay que ver cómo trabajan con estos nuevos coches, con esta nueva era. Recordemos que, como dice acá, el tema de los Pirelli también yo creo que Pirelli, si no se pueden adelantar en pista, el tema cuál es, que Pirelli siempre era muy precavido. Yo creo que por temas de seguridad, por la cantidad de carga que estaban generando los coches, pero siempre íbamos a carrera de una parada. Incluso en carreras en las que podían ir con un compuesto más neumáticos, no lo hacían por temas de seguridad. Cuando ellos siempre dijeron, ¿no? Que hasta determinados teams podía hacer de forma segura. Entonces, Pirelli tampoco ayudó de las mejores maneras con el tema de las estrategias, ¿no? Acá dice Ed Stroud, otro de los periodistas de Race, no ignores una historia de gran éxito. A menudo se pasa por alto el límite de costos. Bueno,
que fue parte integral de 2022-2025. Si bien las reglas del chasis se aplazaron un año debido al tema del COVID, recordemos que se iban a estrenar en 2021 estos coches, las regulaciones financieras entraron en vigor en 2021, según lo previsto, aunque el límite se fue reduciendo, sí, cada vez se fue bajando más, pero recordemos que en el primer año del reglamento financiero en la Fórmula 1 lo rompieron varios equipos, uno como Red Bull, que terminó sacando una ventaja y nunca pasó nada. Le dieron una sanción con un tema de límite de tiempo y a lo que llevó fue a que tuvieron la temporada más dominante de la historia después de que recibieron esa sanción. Cuando el reglamento se presentó públicamente por primera vez, bueno, esto también, ¿no? El tema de Ross Brown, el límite de costos para salvar a los equipos de sí mismos, que no haya tanta diferencia, que con esto iba a haber más posibilidades. La realidad es que sí creo que se ha emparejado por un lado, que es como lo vimos en clasificación. Las clasificaciones del último año de la era del efecto suelo sí eran mucho más parejas de lo que eran las clasificaciones del último año de los coches de la era del 2021. En eso sí se emparejó, pero en las carreras después había un ritmo tremendo de diferencia, por ahí no tanto como era a finales de la temporada de la era anterior, pero los equipos no es que hubo un cambio tremendo en el que un equipo como Haas iba a pasar a ganar carreras, no, los equipos grandes siguieron siendo los equipos grandes por la diferencia económica que tienen y los grises que fueron encontrando en ese reglamento. Esto tiene dos ventajas, dice. La primera es que evita que los grandes premios se conviertan en una guerra de gastos. Esto significa que el potencial de rendimiento de todos los equipos es ahora prácticamente similar y será aún más con el tiempo y permite el campeonato más competitivo en pista. Segundo lugar, significa que en lugar de varios equipos permanezcan a estar casi permanentemente al borde de la ruina financiera, ahora hay más estabilidad. ¿Está bien? ¿Están más asegurados los equipos? Sí. El tema que no haya tanta diferencia, también no hay tanta diferencia como lo había, como dijimos, a finales de 2021, pero los mejores ingenieros terminan estando en los mejores equipos y los mejores pilotos también. A ver, hablamos de un límite, de un equipo con límite de costos que no puede recortar una gran diferencia. Y pasa lo que pasa como pasó en 2023. Que un equipo como Red Bull tiene tanta ventaja y los demás en base a están tan limitados que no pueden inyectar más dinero por más que lo tengan como Ferrari y Mercedes para acercarse y por eso pasa lo que pasa. Entonces, por un lado te juega a favor, pero por otro lado te puede jugar en contra, porque si un equipo arranca con ventaja como lo hizo Red Bull, te marcó prácticamente toda la era del efecto suelo hasta que llegó McLaren. Bueno, McLaren tendría que haber marcado lo que era 2024 y 2025, que lo marcó por un lado, pero bueno, siempre nos terminamos enfocando en el título de pilotos. 2022 y 2023, Red Bull marcó una gran ventaja, McLaren dio con la tecla y lo revirtió. Pero durante una temporada daba la sensación de que no podías hacer un gran cambio. Lo único que lo demostró fue McLaren, ¿no? Tres razones para acelerar estos coches, dice Ben Anderson. Uno, un desafío de ingeniería realmente difícil. Bueno, por momentos fueron peligrosos también, gente, porque hay que decir que el problema del rebote, como dice acá, incluso desde Mercedes le pidieron públicamente a George Russell y a Hamilton que limiten las palabras y que no den a conocer los estudios que estaban realizando a nivel médico, que realmente tenían problemas de espalda por los rebotes que teníamos, sobre todo en las primeras dos temporadas. Y Mercedes fue uno de los equipos que más lo sufrió. Entonces, por momentos hubo problemas, ¿no?, con el tema de la seguridad del porpoising. Incluso hasta Verstappen dijo que Verstappen no va a extrañar nada de estos coches porque gracias a estos coches tiene problemas en la espalda. Fue lo que dijo a finales de 2025, ¿no? Y es realmente algo que no se habla y estos coches sí han generado problemas físicos a algunos que otros pilotos, ¿no? Aunque la FIA estaba, bueno, los coches eran realmente desafiantes de conducir, sí, pero por ahí en clasificación. En carrera lo dijo Fernando Alonso. Nunca ibas al 100% en carrera. Era una carrera de mucha gestión y por eso casi no veíamos errores en carrera. Entonces no eran los coches tan desafiantes, ¿no? Porque vos sabías que en carrera estando por delante, si había una diferencia similar de coche, no había una gran diferencia de coche, el aire sucio te jugaba a tu favor y tenías que ir gestionando y el de atrás tenía que ir gestionando también. Entonces no eran realmente tan desafiantes de conducir. Le encontraron la mano rápidamente y lo mismo lo dijeron los pilotos, que como no vas al límite, no estabas tan propenso a cometer errores. Y creo que eso es algo que va a pasar también en 2026. Va a ser también una Fórmula 1 de mucha gestión. Entonces, si no hay fallo de fiabilidad, errores es muy difícil. No creo que volvamos a tener autos exigentes como eran los de 2005, los de 2006, 2007, autos que ibas realmente al límite, ¿no? Aunque la FIA estaba decepcionada por lo difícil que se volvió para algunos competir entre sí correctamente a medida que los equipos se abrieron camino a algunas lagunas legales, todavía vimos una competencia reñida. Sí, a ver, no es que hubo una competencia reñida, porque 2025 fue una temporada en la que llegamos con tres pilotos a la última carrera con posibilidad de ser campeones y fue una temporada descafeinada. ¿Por qué? Porque no vimos una lucha en pista entre los pilotos. El que clasificaba adelante y pasaba primero la primera vuelta ganaba la carrera y nunca tuvimos
lucha en pista prácticamente. Encima que McLaren nos privaba de una posibilidad de luchar entre ellos, no teníamos lucha. Es algo que fue un poquito descafeinado, ¿no? La gobernanza de la Fórmula 1 impidió soluciones necesarias. A ver a qué se refiere Gary Anderson. No ha cumplido con lo previsto, esto se debe en parte a la FIA. No reaccionó con suficiente rapidez para corregir los fallos del reglamento. Mejorar el seguimiento de los coches era un objetivo difícil, que en realidad siempre habría problemas con las reglas originales, lo entendió y había una gran intención detrás. La Fórmula 1 y la FIA realizaron una gran investigación con la participación de personas como Pat Simon y Ross Brown y el resultado se basó en conocimiento inmenso. Fueron Pat Simon y Ross Brown los que desarrollaron el reglamento, ¿no? La introducción del efecto suelo fue una forma de aumentar la robustez aerodinámica de los coches y las restricciones de las piezas generarían corriente de aire. Bueno, buscaban eso también, como los aletines que había en los neumáticos, que todo esto limpie el aire y no genere tanto aire sucio, pero nada terminó. A la larga, nada terminó dando esa imagen mágica, ¿no? De que iba a haber adelantamientos por todos lados, ¿no? Inicialmente la formación de Mazorpas, bueno, el tema del porpoising fue una preocupación, lo que ya hablamos, ¿no? Los equipos también encontraron maneras de introducir el efecto lavado, el outwash, que es eso, todo el aire sucio sacarlo hacia atrás, porque vos qué querés como ingeniero, vos como ingeniero querés desarrollar el coche más rápido posible y el coche que tenga la posibilidad de que más afecte al que va detrás. Entonces siempre van a ir buscando la forma de generar aire sucio. Y habían dicho al principio del reglamento que si determinados equipos buscaban la manera de generar aire sucio al que iban atrás, que podían llegar a privarlo. Y no lo hicieron en ningún momento. Y tuvimos muchísimo aire sucio, ¿no? Tanto que el DRS tenía un efecto menor que el efecto que tenían los coches anteriores, ¿no? Recordemos que los coches anteriores a finales de la temporada 2021 eran coches que sí tenían succión, que sí se podían succionar y seguir, a diferencia de los de 2021, que los de la nueva era del efecto suelo que no los podían hacer. En cuanto a la parrilla, se volvió más reñida, eso ya lo dijimos. El límite de gastos es difícil de entender por completo debido a su complejidad. Hay que verlo como un procedimiento contable. A ver, el límite de gastos no estoy tan en contra, porque sí ha favorecido, pero yo creo que tiene sus pros y sus contras, como lo dije. El tema de que no haya límite de costos te permite que un equipo que inició mal pueda construir un coche nuevo inclusive y poder recortar, sobre todo cuando son temporadas tan largas, pero te marca una diferencia tremenda en la parrilla. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay límite de costos? Que vas a estar más o menos no con grandes diferencias, o puede hacer diferencias que no sean tan grandes como una era que no tiene un límite de costo, pero que sea más difícil recortar diferencias también, sobre todo llegando al final de un reglamento. ¿Qué dice Scott Mitchen? Vale, Red Bull se había puesto al nivel de Mercedes al final del reglamento anterior, pero eso solo fue con la ayuda de varios cambios. Bueno, ahí recordemos que hicieron cambios que favorecieron a los coches de alto rake y perjudicaron a los de bajo rake, y eso por un tema de seguridad, ¿no? Porque se extendió un año más y nos dio una de las mejores temporadas en la historia de la Fórmula 1. Los coches de efecto solo se eliminaron a Mercedes, así es. El que más cerca estuvo de pelearle a Red Bull que no fuera McLaren fue Ferrari. Bueno, Ferrari en 2022. Bueno, después Ferrari peleó con McLaren en 2024. 2023 nadie peleó con nadie. Eh, pero bueno, más de lo mismo, ¿no? Fueron temporadas en las cuales nunca tuvimos una gran lucha por el título. Y eso es realmente algo que, por ejemplo, a mí me dio más emoción la lucha de la temporada anterior, cuando Verstappen veíamos cómo podía mantenerse por delante de Lando Norris con un coche que era netamente inferior, haciéndolo civil y criminal, por más que ya sabemos que no estaba dentro de lo legal, pero te da un poco más de emoción que lo que nos dio esta temporada 2025, que si bien, como dijimos, iba recortando, sabíamos que era gracias a McLaren, que estaba cometiendo errores completos, ¿no? Así que tal vez recordaré como una época maravillosa en términos de varios matices, pero a menudo te hizo trabajar duro para apreciarla. Exacto, es una era que no nos terminó de gustar prácticamente a los fanáticos de la Fórmula 1. Un conjunto de autos técnicamente intrigante, desafiante y difícil de manejar, que llevaron mucho tiempo a que todos los equipos correspondieran y eran demasiado complejos para que todos excepto dos pudieran dominarlos, como pasó con Red Bull y McLaren. Y además digo de que a simple vista eran mucho más lindos de ver, mucho más ágiles lo de la era anterior. Eran unos coches que parecían tanques y colectivos por momento y no parecían ágiles, por más de que eran rapidísimos los coches de la era de efecto suelo, como si lo eran los coches anteriores. Y eso también creo en cuanto al tamaño que fuimos logrando. Pero, en fin, fue un fracaso. A ver, la verdad es que tuvimos variedad, no tanto. Tuvimos dos campeones como fue Red Bull, dos como fueron McLaren. Tuvimos un piloto que ganó tres títulos y uno que ganó uno. No era lo que nos vendían, ¿no? De que iba a haber tanta paridad. Pero bueno, en fin, veremos ya qué es lo que viene con 2026, porque por ahí no estamos quejando del efecto suelo y conociendo la Fórmula 1
por ahí incluso podría ser un poquito peor. Esperemos que no, pero yo creo que alguna sorpresita va a haber. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motors por Planet. Adiós.